Llevaba trabajando en la empresa poco más de 6 meses. Me llamo Alejandra, tengo 25 años, y nunca pensé que terminaría en una multinacional de tecnología, rodeada de informes, cafés a medio terminar y reuniones interminables. Siempre había algo que hacer. Siempre alguien más importante a quien responder. Y sobre todo, siempre estaba él, don Miguel. Don Miguel era el director del departamento, una figura imponente, de unos 50 años, reservado, impecablemente vestido y con una voz grave que llenaba toda la sala cada vez que hablaba. Nunca me dirigió muchas palabras. Me parecía inaccesible, de esos jefes que te observan desde la cima, pero sin mirar realmente. Hasta ese lunes. Apenas llegué a mi puesto, recibí un mensaje desde su secretaria. Don Miguel quiere verte en su despacho a las 9 en punto. Tragué saliva. ¿Había cometido algún error? ¿Había algo mal en mis últimos informes? Mi cabeza no dejó de girar durante esos 20 minutos hasta que la hora llegó. Caminé hasta su despacho con pasos contenidos y mente acelerada. Toqué 2 veces. Adelante, Alejandra, se oyó su voz desde dentro. Entré. El despacho era amplio, sobrio, con muebles oscuros y una ventana enorme que dejaba pasar la luz de la mañana. Él estaba sentado, revisando unos papeles. Alzó la mirada y me indicó con la mano que me sentara. Quiero hablar contigo, dijo sin rodeos. He revisado tu trabajo. No está mal, pero creo que puedes dar mucho más. Por eso he decidido enseñarte personalmente una nueva área, los informes de proyectos internacionales. Es un reto, pero creo que estás preparada. No supe qué responder. Asentí en silencio. Durante más de 1 hora, me explicó detalles técnicos, me mostró ejemplos reales, me hizo preguntas. Pero lo más extraño fue su tono, no era distante. Era casi cercano. Incluso hizo una broma sobre el caos que eran los proyectos con Alemania. Sonreí. Fue raro, natural, humano. Por primera vez, no vi al jefe inalcanzable. Vi a un hombre que realmente quería enseñar. Que estaba ahí, no para juzgar, sino para ayudar. Cuando salí del despacho, algo dentro de mí había cambiado. No sabía bien qué. Solo sentía que había visto algo distinto en él. Algo que los demás, tal vez, no notaban. Y yo, tampoco lo esperaba. Después de aquella reunión en su despacho, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y motivación. Don Miguel me envió el mismo día por la tarde un correo con el asunto. Tarea práctica Proyecto Alfa. Era un informe real, aunque simplificado, sobre un convenio con una empresa en Bruselas. Había que analizar cifras, revisar traducciones y redactar conclusiones claras. Él lo llamó una prueba sin presión, pero yo la sentí como un examen final. Esa tarde no me moví de mi sitio. Mis compañeros fueron y vinieron, se rieron, algunos salieron a tomar algo después del trabajo. Yo me quedé. Las luces del techo parpadeaban levemente, y el sonido del teclado era lo único que rompía el silencio a mi alrededor. Revisé sus notas. En mi mente resonaban sus palabras. La clave no está en la cantidad de datos, sino en que cuentas con ellos. Estuve allí hasta casi las 9 de la noche. Antes de cerrar el documento, lo repasé 3 veces. Finalmente, lo envié. Respiré hondo. No tenía idea de si había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, apenas crucé la puerta de la oficina, su secretaria se acercó a mí. Don Miguel quiere hablar contigo un momento, me dijo con tono neutro. Otra vez ese cosquilleo en el estómago. Lo encontré de pie junto a su escritorio, con una taza de café en mano y el informe en la otra. Me sorprendiste, Alejandra, dijo sin rodeos. Está mejor estructurado que muchos de los que he recibido de personas con años aquí. Has superado mis expectativas. No supe qué decir. Nunca me había elogiado alguien así, de forma tan directa y serena. Gracias, de verdad, alcancé a responder. Sus ojos se suavizaron apenas un instante, pero enseguida volvió a su tono profesional.
Sigue así. Mañana empezaremos con un segundo ejercicio, algo más técnico. Cuando salí de su despacho, sentí las miradas. Mis compañeros, los de siempre, esos con los que compartía cafés y bromas rápidas, me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más. Como si no encajara del todo en la imagen que tenían de mí. Una de las chicas del equipo, Clara, murmuró. Vaya, parece que te estás ganando su atención. No respondí. No era atención lo que buscaba. Era respeto. Y por primera vez, sentí que alguien lo veía en mí. Era viernes y el ambiente en la oficina era más relajado que de costumbre. Algunos ya hablaban del fin de semana, otros cerraban carpetas con prisa. A mediodía, todos fuimos convocados a la sala de reuniones para el habitual resumen semanal. Yo no esperaba nada. Me senté cerca del fondo, como siempre. Don Miguel entró puntual, con su carpeta bajo el brazo y su gesto habitual de concentración. Saludó con un breve movimiento de cabeza y empezó a hablar de resultados, estrategias y objetivos para el próximo mes. Todo parecía rutinario, hasta que, sin previo aviso, interrumpió su propio discurso. Antes de cerrar esta reunión, dijo con un tono ligeramente distinto, «Quiero hacer un pequeño reconocimiento». Alzó la vista. Sus ojos buscaron los míos. Me miró directamente. «Alejandra, acércate, por favor». El corazón me golpeaba en el pecho. Me levanté sin saber muy bien cómo. Sentía las miradas de todos atravesándome. Caminé hasta el despacio, intentando no tropezar. Él sacó de su carpeta una pequeña caja rectangular, envuelta con una cinta discreta. Me la entregó con firmeza, pero sin solemnidad exagerada. «Por tu dedicación, esfuerzo y profesionalismo», dijo con voz clara. «No es mucho, pero espero que te acompañe en los nuevos desafíos que vienen». Abrí la caja allí mismo. Dentro había un cuaderno de cuero negro, elegante, con mis iniciales grabadas en una esquina, AM. Hubo un pequeño aplauso. Breve. Contenido. Pero lo sentí sincero. Volví a mi asiento con la caja en las manos. No sabía si sonreír, esconderme o salir corriendo. Después de la reunión, mientras todos recogían sus cosas, él se me acercó sin que nadie lo notara demasiado. Se inclinó apenas y me habló en voz baja. «Tú me has recordado por qué. Hace años me encantaba enseñar. Pensé que lo había perdido». Sus palabras me golpearon más que el aplauso. No supe qué decir. Solo lo miré, sorprendida, y asentí con la cabeza. En ese instante sentí algo que no había sentido nunca en el trabajo: peso. No como una carga, sino como algo importante. Como si lo que hacía empezara a tener sentido para alguien más allá de los resultados o los informes. Ese día, cuando salí de la oficina con el cuaderno en mi bolso, el cielo sobre Zaragoza estaba cubierto de nubes grises, pero no llovía. Caminé despacio, sin auriculares, sin mirar el móvil. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Y una pregunta que no podía soltarme. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Aquel viernes decidí quedarme un poco más en la oficina. No tenía un motivo claro. Tal vez solo quería aprovechar el silencio que se instala cuando todos se van, cuando las voces desaparecen y las pantallas se apagan. Estaba terminando de ordenar unos archivos cuando escuché pasos en el pasillo. No me sorprendió que fuera él. Don Miguel caminaba despacio, sin prisa, con ese gesto suyo que no dejaba leer del todo qué pensaba. Nos encontramos frente a frente junto a la máquina de café. «¿También te has quedado?», preguntó, como si no fuera evidente. «Quería terminar algunas cosas», respondí. Él asintió, miró su reloj y luego la sala de reuniones vacía del fondo. «¿Te apetece un té? No creo que el mundo se acabe si hablamos de otra cosa que no sean cifras», dijo con una leve sonrisa. Acepté. No sé por qué. O sí lo sé, pero preferí no pensarlo demasiado. Nos sentamos en una sala pequeña, de esas donde se hacen reuniones rápidas.
Él preparó 2 tazas con bolsitas de té verde que sacó de su maletín. No confío en lo que hay en la máquina, bromeó. La conversación empezó sin peso. Una anécdota sobre un viaje a Lisboa. Un comentario sobre el tráfico en Zaragoza. Luego, sin darnos cuenta, estábamos hablando de libros. De los que él leía cuando tenía mi edad. De los que yo apenas descubrí ahora. Me sorprendió escucharlo reír. No fuerte, no abiertamente, pero sí de forma sincera. Siempre imaginé que eras distinto, le dije sin pensar. ¿Distinto cómo? Más inaccesible. Más frío. Se quedó en silencio unos segundos. Tal vez lo fui, admitió. A veces, uno se protege tanto que acaba encerrado. Pero llega un momento en el que te preguntas si todo eso valió la pena. Sus palabras cayeron pesadas. No en tono triste, sino honesto. Como si no esperara nada de mí, solo quería decirlo en voz alta. Yo lo miré de otra manera esa noche. Ya no como a un jefe exigente, ni como a un hombre al que debía impresionar, sino como a alguien que llevaba demasiado tiempo solo, sin que nadie lo notara. Y yo, tampoco podía seguir fingiendo que todo seguía igual. Cuando nos despedimos, no hubo más palabras. Solo un gesto leve con la cabeza, y esa sensación que se queda flotando cuando alguien cruza un límite invisible. El mío acababa de romperse. El lunes comenzó como cualquier otro. El mismo sonido del ascensor, las mismas tazas de café humeante alineadas en la cocina, las mismas voces apagadas de compañeros hablando de cosas que no recordaría después. Pero para mí, no era un lunes más. A primera hora, don Miguel me llamó a su despacho. Esta vez, sin formalidades, sin protocolo. Me recibió de pie, junto a la ventana. Alejandra, empezó, sin rodeos. Necesito que tomes el liderazgo del proyecto Gamma. Es internacional, complejo, y vamos a tener que mover muchas piezas. Pero quiero que lo coordines tú. Prácticamente sola. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿Sola? No completamente, respondió. Estaré cerca, pero no intervendré. No en los detalles. Quiero ver cómo tomas decisiones, cómo enfrentas los desafíos. Confío en tu criterio. Y confío en ti. Esas últimas palabras no las esperaba. No así. No de él. Algo se quebró, suave y cálido, dentro de mí. Era la primera vez que alguien me daba no solo una tarea, sino un voto de fe. No era un premio, ni un gesto simbólico. Era una verdadera responsabilidad. Un paso al frente. Salí del despacho con la cabeza llena de ideas, de miedos también, pero con una energía nueva. Me sentía otra. Más firme. Más capaz. Como si, por fin, todo lo que había aprendido tuviera sentido. Durante el día, mis compañeros me miraban con más atención. Algunos con respeto. Otros, con esa incomodidad que aparece cuando alguien cambia de lugar demasiado rápido. Pero a mí no me importaba. No esa vez. Cuando salí de la oficina, Zaragoza se bañaba en una luz dorada. Las calles estaban tranquilas, como si esperaran algo. Caminé sin prisa, sin música en los oídos, solo con ese murmullo interior que te acompaña cuando sabes que algo ha empezado a cambiar. No pensaba en él como jefe. Tampoco como en alguien distante. Lo pensaba como en esa persona que, sin decir demasiado, vio en mí algo que ni yo misma terminaba de ver. Y justo cuando doblaba la esquina para tomar el tranvía, recibí un mensaje en el móvil. Era de un número desconocido. Solo decía, ¿podemos hablar esta noche? ¿Hay algo que no dije? Me quedé quieta. El tranvía pasó sin que subiera. Porque supe, en ese instante, que lo más importante aún no había ocurrido. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.